Tenemos en la Biblia 4 evangelios. Podríamos haber tenido muchos más, pero el Señor decidió que en su palabra solamente aparecieran 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales fueron escritos a 4 destinatarios diferentes. Mateo, por ejemplo, un judío, le escribe a gente judía, conocedora de la ley de Moisés. Por eso él emplea muchas veces el término "y para que se cumpliera lo dicho por el profeta", porque los que iban a recibir su evangelio conocían muy bien las Sagradas Escrituras. Y él intentaba demostrar a través de ellas que el Mesías verdadero era el Señor Jesucristo. Sin embargo, Marcos, su estilo literario es completamente diferente, porque él escribe a gentiles, él escribe a romanos, y los romanos no conocían nada de la ley de Moisés. Los romanos eran politeístas, eran arrogantes, soberbios, orgullosos, y entonces ellos habían dividido el mundo en dos: los siervos, los criados y los ciudadanos romanos. Por eso Marcos se esfuerza en presentar al siervo de siervos, al siervo sufriente, al siervo obediente, que no se revela a la voluntad del Padre. Lucas, sin embargo, es un evangelio muy bonito, porque tiene un estilo completamente diferente al de los dos que he citado anteriormente. Le escribe a gente con una mentalidad griega. Los griegos eran muy parecidos a la cultura nuestra hoy en día. Le daban mucho culto al cuerpo, eran hedonistas. Para ellos lo importante era, digamos, la apariencia exterior, pero también el tema de la filosofía y, por qué no decirlo también, la religiosidad o la falsa religiosidad. Sin embargo, de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, Juan se diferencia de todos ellos porque es un evangelio que cuenta cosas que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas contaron. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento el hombre más cerca del corazón de Dios fue, sin lugar a dudas, David. De hecho, lo dice la Biblia, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la persona que más cerca y que mejor conoció al Maestro, incluso tuvo el privilegio de poder terminar sus días en el ministerio en Éfeso con su madre, con María, fue Juan. Juan fue aquel que en la noche de la última cena, cuando todos le hacen la misma pregunta al Señor: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Acababa de decir el Maestro: uno de vosotros sentado en la mesa me va a entregar. Juan no pregunta eso. Juan dice: Señor, ¿quién es? Él no pregunta ¿seré yo? Porque él sabe que él no va a negar al Señor. Él dice: Señor, ¿quién es? El Señor le muestra a través de aquel acto que es muy simbólico, muy bonito, de mojar pan en vino, quién va a ser el traidor. Entonces, cuando él tiene la oportunidad de relatar la vida de Cristo, que la ha vivido muy de cerca, él lo que hace es que coge de todos los cientos y tal vez miles de milagros que hizo el Señor. Prueba de ello que él dice al final del libro: todo lo que el Señor hizo y dijo no está escrito en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna. Él escoge 7 milagros que los llama señales. La palabra señales en hebreo es la palabra nes, significa bandera. Es algo que, como vosotros tenéis ahí, esas banderas es mucho más que un trapo, permítame la expresión, es mucho más que una tela. Representa una cultura, representa un estilo de vida, muchas cosas, ¿verdad? Lo que hace Juan es que él escoge 7 banderas, 7 señales espectaculares que Cristo hizo, a través de las cuales nos va a presentar a Cristo de una forma muy completa y muy variopinta. Vosotros sois capaces de aprenderos un número sin ningún problema, ¿a que sí? 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Decidlo conmigo. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Venga, otra vez. Dígamelo usted. Dígamelo. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Otra vez. Ya está. Lo vamos a llamar el teléfono de Juan. En esos 7 números, el 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11, vamos a encontrar a Cristo de 7 formas diferentes. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que en este momento tuviéramos 7 cámaras grabando esta reunión. Una a la izquierda, una a la derecha, una arriba, una abajo, una detrás. ¿Cuál de las 7 al finalizar la reunión grabó la verdad? Las 7, de 7 ángulos diferentes. Lo que hace Juan es presentarnos de 7 ángulos diferentes la figura de Jesús. Capítulo 2, el primer milagro de Cristo. Si Juan no lo hubiera contado, nunca sabríamos cuál fue el primer milagro de Cristo. Estaba en las bodas de Caná, no porque él se estaba casando, ni mucho menos, sino porque había sido invitado con sus discípulos y con su madre a las bodas de Caná. De repente se enteran que el vino se ha acabado y él dice: llenad las tinajas hasta arriba y ahora sacadlas. En ese acto de fe, de saber que tienes agua en su interior, pero de intentar poner en práctica la palabra del Maestro, se convierte inmediatamente en un elemento que lo conocemos como H2O, en algo completamente diferente, otro color, otra textura, otra fórmula, en vino, en buen vino. Y ahí vemos el Señor de la calidad.
Porque vemos que cuando lo probaron, cuando lo cataron, dijeron: nadie hace lo que tú acabas de hacer. Generalmente el vino bueno se pone al principio y el malo se pone al final. Ese es el del cartón, el de Don Simón, el que uno por ahí beba, ¿no? Sin embargo, tú lo has hecho al revés. Has guardado lo mejor. Escuchen esto, es un milagro profético. Has guardado lo mejor para el final. Estamos al final de la era. Estamos al final de la recta de la iglesia, del pueblo de Dios. Por lo tanto, lo mejor y también lo peor, hay que decirlo, está guardado para el final. Pero escuchen bien, Él es el Señor de la calidad. Todo lo que el Señor hace en tu vida lo hace bien. No lo hace de cualquier manera, no lo hace por quedar bien, por impresionar, por llamar la atención. El Señor es un Señor de calidad, le está dando calidad a tu vida. Te está enseñando a perdonar, te está enseñando a amar, te está enseñando a orar, te está enseñando a trabajar en equipo. Todo lo que el Señor está haciendo en tu vida, lo está haciendo con una calidad y con una perfección absoluta. Por eso la gente no da crédito a lo que te ha pasado. Sigues viviendo en el mismo barrio, trabajando en el mismo trabajo, casado con la misma persona, pero sin embargo ven que tu vida ha cambiado. Tu forma de hablar, tu forma de vestirte incluso. Dios nos está cambiando completamente cada día, porque Él nos está dando calidad de vida. Él da dos tipos de vida: vida eterna y vida en abundancia. Y vida en abundancia significa vida de calidad. En el capítulo 4 el Señor se encuentra con una persona que le está pidiendo sanidad por alguien que no está presente. Y el Señor le dice: ve, tu criado está sanado. Y la palabra viaja en el espacio. Y vemos que el Señor es el Dios de la distancia, el Dios del espacio. No lo limita nada al Señor. La palabra llega primero que este hombre y se queda sorprendido de ver cómo el milagro se ha producido sin necesidad de que el Señor vaya allí, le imponga las manos, ore por él, reprenda o lo que haga falta. En el capítulo 5 lo vemos al Señor en un lugar que hemos visitado cientos de veces en Israel, que es el famoso estanque de Betesda, donde dice que había una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, gente que estaban esperando algo que nunca había ocurrido. Pero sin embargo se había corrido la leyenda entre los judíos de que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque de Betesda, y el primero que se metía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Repito, nunca ocurrió eso. No hay ningún registro extra bíblico ni bíblico de que allí alguien se sanara. ¿Por qué no iban al templo cuando lo tenían a 55 metros del estanque de Betesda en línea recta? Porque el templo estaba contaminado. Allí no había poder de Dios, allí no había sanidades, allí no había prodigios, allí no había vida. Lo habían convertido en una cueva de ladrones, recordar, ¿verdad? Cuando el Señor lo limpia de afuera para adentro, mira cómo la gente fue y se sanaba. Mira cómo había vida, mira cómo había alegría y alabanza. Pero antes de que el Señor lo limpiara, el templo era una cueva de ladrones. Y entonces la gente prefería irse a un estanque de aguas putrefactas a esperar algo que nunca ocurría. Y ahí el Señor se encuentra con un paralítico y le pregunta: ¿cuánto tiempo llevas así? Y le dice: 38 años. Dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor en décimas de segundo hizo lo que 38 años de larga espera nunca no habían producido el milagro. Así que vemos al Señor de la calidad, vemos al Señor del espacio, vemos al Señor del tiempo. Pero en el capítulo 6 vemos al Señor multiplicando panes y peces, y con poco, pero con la bendición de Dios, da de comer a enormes multitudes y aún sobra, porque Él es el Señor también de la cantidad. No hace falta tener mucho para ver la manifestación del poder de Dios, sino que lo que tienes puesto en la mano del Señor, con la bendición de Dios, Dios lo multiplica, lo usa y lo bendice para su honra y para su gloria. Luego es el Señor de la cantidad. Amén. Espera, porque hay más. Aplaude al final, que me quedan unos cuantos. En el mismo capítulo 6 dice que caminó por encima de las aguas. Cuando tú vas a las pirámides de Egipto, vas a ver que hay muchos jeroglíficos. La palabra imposible se escribía con un hombre caminando por encima de las aguas, como unas olas y un hombre caminando. Esa era la forma de decir imposible. El Señor es el Dios que controla la creación, no la creación lo controla a Él. No te olvides que en el capítulo 1 del libro del Génesis, Él lo que hace es dar órdenes, y todas las órdenes que el Señor da con el poder de su palabra se cristalizan, se materializan. Y entonces vemos que Él es capaz de caminar por encima de las aguas, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Si saltamos al capítulo 9, te vas a encontrar un hombre ciego de nacimiento. Y la pregunta filosófica que surge cuando los discípulos ven a este hombre con las cuencas de los ojos vacíos, sin el globo ocular en su interior: Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que éste naciera en esta condición terrible?
No hay ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que este hombre pueda ver. No es que vio y perdió la vista, es que no puede ver, no tiene globos oculares, está la cuenca de los ojos vacía. Y el Señor les dice: ni este ni su padre ha pecado, sino que este nació así para que hoy la gloria del Señor se manifieste sobre su vida. Lo cual quiere decir que no hay imposibles para Dios. No importa las limitaciones físicas, no importa las limitaciones de la índole que sea. Cuando una persona se deja tratar por el Señor lo transforma, y no hay mala suerte, no hay gato negro, no hay cristal roto, no hay nada que pueda impedir que la iglesia vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Espera, que falta uno. Espera. El capítulo 11 es la guinda del pavo, porque dice la Biblia que al Señor Jesucristo lo llaman y le dicen: el que amas, Lázaro, está enfermo. Lo lógico hubiera sido que el Señor dijera: chicos, esperen un momento aquí, tengo que ir rápidamente a atender a mi amigo Lázaro. No lo hizo. Llegó 4 días más tarde, cuando era prácticamente imposible. Número 1, porque al 4.º día la materia se convierte en líquido. Y número 2, porque según las leyendas y las tradiciones hebreas, al 3.er día, a las 72 horas, el alma sale del cuerpo y nunca más vuelve hasta el día postrero. Por eso cuando el Señor llega a la casa de María y Lázaro, de Marta y de Lázaro, le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano hoy no estaría muerto. En otras palabras, le están echando la culpa al maestro de la desgracia del hogar. Sin embargo, el Señor no es que llegó tarde, es que quiso llegar cuando, humanamente hablando, no había ninguna posibilidad de sanidad. Porque si hubiera llegado, hubiera sido una sanidad más. Pero ahora va a ser un milagro espectacular, porque nunca el maestro había resucitado, le había dado la vida a una persona después de 4 días de muerto. Cuando Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, ellas que eran creyentes, que conocían el tema de la resurrección, porque el Antiguo Testamento habla muchísimo de la resurrección de los muertos, le dicen: sabemos que nuestro hermano resucitará, pero en el día postrero, no hoy, en el día postrero. Es una fe un tanto extraña, una fe a largo plazo, pero a corto plazo no sirve para nada. El Señor Jesucristo llega a la tumba de Lázaro, lo resucita, lo saca afuera y le da vida, porque Él es el autor de la vida. Él es no solamente el autor de la vida, sino el sustentador de la vida. Así que en estos 7 milagros vemos cómo Juan lo que intenta es proyectar a Cristo de la forma más amplia y completa de todo. Y ahora, si quiere, ahora sí le puede dar un fuerte aplauso al Señor, porque vemos que a Él no le falta nada. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Aleluya. Vale, ya está. Mira, 7 milagros impresionantes que no los ves ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Milagros increíbles. Si tú le preguntabas a Juan: Juan, quiero hacerte una pregunta, ¿de qué color eran los ojos de Jesús? ¿Lo sabría? Claro, si vivió con él 3 años, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Era alto o era bajo? ¿Era gordito o flaquito? Si alguien conoció perfectamente al Señor Jesucristo, ese fue Juan. Sin embargo, pasan muchos años y ya es un anciano y se encuentra en una isla desterrado en la isla de Patmos. Y cuando el Señor se le presenta, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mas Él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe lo que vas a ver. Y comienza a escribir un libro donde hay 75 títulos de Cristo que no aparecen en ningún libro del Nuevo Testamento. Es decir, una persona con casi 100 años, que lleva casi 70 años sirviendo al Señor, que uno puede llegar a pensar que ya lo sabes todo, que ya lo he escrito todo, que ya lo he revelado todo. Ahora te voy a comenzar a revelar mi esencia. Ahora vas a comenzar a ver cosas que ningún profeta del Antiguo Testamento vio. Y ahora vas a ser una bendición a lo largo de la historia, porque tengo mensajes para mi iglesia. Y Él elige 7 congregaciones. Parece como que el 7 perseguía a Juan por todas partes, ¿no? Son las 7 señales del Evangelio de Juan, son los 7 sellos, son las 7 trompetas, son las 7 copas, ¿verdad? Son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y es como un número repetitivo en su ministerio. Es que cada ministerio tiene una característica. Tú, por ejemplo, lees a Ezequiel y es un estilo completamente diferente al de Daniel, o al de Malaquías, o al de Sofonías. Ves, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo y son diferentes a las de Juan, o a las de Pedro, o a la epístola de Santiago. Igual ocurre hoy en día con nosotros, que Dios respeta nuestra individualidad, pero nos usa en momentos puntuales para su honra y para su gloria.
Y lo que hace Juan en el libro del Apocalipsis es descorrer el velo del futuro y decirle a la iglesia lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Y ahí hay un libro realmente apasionante, que es un manual que lamentablemente se ha tenido aparcado durante mucho tiempo. Incluso he oído gente que dice: es que yo lo leo, no lo entiendo. Es que es un libro muy complicado y muy difícil de entender. Es que es un libro hasta que me da miedo, dicen algunos creyentes. No, mi hermano. Si hoy en día la iglesia tiene que leer un libro y estudiarlo y conocerlo y memorizarlo, sin lugar a dudas, es el libro del Apocalipsis. Porque no es la revelación del anticristo, ni del falso profeta, ni nada por el estilo. Es la revelación máxima y más sublime que encontramos en toda la Biblia acerca del Rey de Reyes y del Señor de nuestros señores, el cual le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están hechas. Solamente lo que voy a hacer es ir a prepararlas. Porque la nueva Jerusalén no la fue a hacer el Señor después de la resurrección. La nueva Jerusalén, que es la única ciudad que Dios ha hecho, la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. La Biblia dice que el patriarca Abraham la vio y la saludó y dijo: ahí está, algún día estaré en ella. Porque salió sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Dice, y la vio y la saludó. Lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 11. Luego la ciudad ya estaba preparada, pero estaba lista, pero el Señor fue a preparar. Dice, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo, y vendré otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez? Ok. ¿Alguien sabe cuándo? Ese es el problema cuando se dice amén a todo. Sabes que las letras en hebreo tienen un orden. Y entonces hay una letra que se llama Ain. Y la siguiente es la letra P. Y Ain significa ojo y P significa hablar. Lo cual significa que primeramente hay que ver y luego hablar. Pero es una anécdota nada más. Pero miren qué interesante. Si Jesús va a venir otra vez, ¿cómo podemos saber en qué momento de la historia nos encontramos? Porque según el momento en el que me encuentre, las señales seguirán a ese momento. Por ejemplo, me gusta mucho predicar y poniendo ejemplos bíblicos. Cuando le dijeron al Señor Jesús: haz una señal para que creamos en ti, la respuesta del maestro fue espectacular y dijo: esta generación que me ha tocado vivir a mí, que es la que me conoce, la que está viendo mi presencia, mis milagros, señales y prodigios y maravillas, es una generación perversa y maligna. Y la única señal que verá será la señal del profeta Jonás. Así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa era la señal de su generación, pero no es la mía. La generación de los días de Noé, la señal que vieron fue el diluvio. En la época del rey Salomón, la señal que vieron fue la primera construcción del templo de Jerusalén. Y cada generación tiene sus señales y sus características. Y la nuestra, que probablemente sea una de las últimas generaciones de creyentes que viven en el planeta Tierra, también tiene sus características. ¿Pero cuáles son? Es interesante notar que cuando salen del templo, los discípulos se paran porque ven que el Señor no se detiene a mirar la arquitectura del templo. Y le dicen: maestro, mira qué templo tan hermoso tenemos. Dice que estaba considerado una de las 7 maravillas de la época. Un templo maravilloso, enorme, ¿verdad? A los romanos les llamó la atención que estuviera vacío, siendo un templo tan grande. Y le dijeron: Señor, mira, esto es nuestro templo, es el centro religioso de la vida judía. Y el Señor le dijo: miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Para ellos fue un golpe bajo oír que su templo, la casa del Dios viviente, iba a ser destruida. Están en el monte Moriah, y enfrente del monte Moriah está el monte de los olivos. Y aquí abajo está el huerto de Getsemaní. Y entre el monte de los olivos y el monte Moriah hay un barranco. Hay un torrente que se llama el torrente del Cedrón.
Si ustedes leen Mateo 1 y 2, lo que el Señor le dice a sus discípulos, lo dice allí en el monte Moriah, pero la respuesta se la da en el monte de los Olivos, versículos del 13 en adelante. Cuando ellos llegan al huerto de Getsemaní, 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, lo llaman aparte y le dicen al maestro: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si no le hubieran hecho esa pregunta al Señor, no tendríamos todo el capítulo 24 de Mateo. Imagínense lo que hubiéramos perdido. Qué información tan tremenda. Y el Señor le da respuesta a esas dos preguntas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero ¿de qué venida me estáis hablando si estoy aquí con vosotros? ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu manifestación gloriosa? En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras para definir las venidas del Mesías. Hay una que es para la primera venida, que es la palabra epifanía. Y otra es la palabra parausía, que es única y exclusivamente un término griego que se utiliza para hablar de la segunda venida del Mesías. Ellos están empleando ese término: ¿qué señal habrá de tu venida? Si alguien entendió perfectamente lo que era la venida del Mesías, fue el ladrón en la cruz, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora te estoy viendo morir, pero estoy viendo morir a un rey, pero estoy viendo morir a un cordero sufriente, pero sé que cuando tú vengas con tu reino, acuérdate de mí, Señor. Es interesante notar que esa expresión, acuérdate de mí, aparece 2 veces en la Biblia, una en el Nuevo y una en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, cuando el ladrón se le queda mirando al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se acordó o no el Señor de él? Claro que se acordó, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la segunda vez que encontramos la expresión acuérdate de mí, no recibió respuesta. Es cuando hay un preso triste, solitario en la cárcel en Egipto, y cuando salen aquellos, el panadero y el copero le dice: acuérdate de mí, háblale al rey de mí. Y no se acordaron de él. Qué diferente orar a un hombre, invocar la ayuda de un hombre, y qué diferente invocar el nombre del Señor. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. El Señor Jesucristo vino una primera vez y más de 350 profecías se cumplieron en su persona. Ahora, si estudiáramos solamente el Antiguo Testamento, como mucha gente en Israel no lee el Nuevo Testamento, lo tienen prohibido, solamente tienen una Biblia con el Antiguo Testamento, tendríamos más información para saber que va a venir por segunda vez que por primera vez en el Antiguo Testamento. Es decir, que leyendo las páginas del Antiguo Testamento, los profetas, desde el Génesis hasta el último libro, sabríamos que el Mesías de Israel tendría que venir en 2 ocasiones. Una vez como el cordero a sufriente y otra vez como el león de la tribu de Judá a reinar y a gobernar, la era milenaria. Cuando vamos a las páginas de la Biblia, nos encontramos que la primera venida se cumplió literalmente. No hubo nada, no hubo ni un solo detalle que no lo cumpliera. Todas las profecías se cumplieron, absolutamente todas. Sin embargo, de la segunda venida, por supuesto, no se ha cumplido ninguna. Pero lo que le da credibilidad a las cientos de profecías que faltan por cumplirse es todas las que ya se han cumplido. Porque hay un principio escatológico fundamental para poder entender todo esto. Y dice la Biblia: ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Si quieres conocer el futuro, hermano, tienes que conocer la historia. Porque la historia es un reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro. Conociendo cómo Dios ha hablado y actuado en el Antiguo Testamento, vamos a saber cómo va a actuar en el día de hoy. Porque lo natural es simplemente un reflejo de lo espiritual. Si movemos nuestra mano, vemos que hace una sombra, pero la sombra no es la realidad. La realidad es lo que hace que haya una sombra en el suelo o en la pared o donde sea. El Antiguo Testamento es una sombra de algo que tiene que ocurrir en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Y el Señor Jesucristo le dije: mira, el día y la hora nadie la sabe. Es imposible saber el día y la hora exacta. ¿Por qué? Porque no hay una franja horaria única para todas las naciones del mundo. Por ejemplo, nosotros los canarios vivimos más despacio que ustedes. Cuando ustedes están en el 2026, nosotros todavía estamos cenando en el 2025. Por eso dicen: no, es que los canarios son aplatanados. Bueno, algunos, yo de aplatanado no tengo nada, ¿no? Pero bueno, me decía nuestro hermano José Luis que en Perú creo que son ahora 6 horas menos.
7 horas menos, imagínate tú. Y en Colombia 7. Y por ahí hay un montón de cambios horarios. Si viniera ahora el Señor, que por cierto no va a venir ahora, pero si viniera ahora el Señor, ¿a qué hora vino? Hombre, para mí en Canarias son las 8:05, pero para los peninsulares, como decimos nosotros, vino a las 9:10. Es decir, no podemos saber exactamente el día y la hora, pero las señales nos dan mucha información. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de esas señales, os parece? ¿Estáis de acuerdo? Una de las señales que tenía que cumplirse sí o sí para el inminente retorno del Mesías es que surgiera la iglesia, el pueblo de Dios. Y esa profecía se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando entraron los que supuestamente habían quedado como remanente fiel al maestro después de 3 largos años de ministerio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que el día de la ascensión de Cristo 500 hermanos le vieron a la vez. Dice, y algunos están vivos todavía, ¿se acuerdan? Sin embargo, Lucas, que también es muy detallista cuando él escribe 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Él se dio cuenta de que en el aposento alto, en aquella casa donde fuera que estuviera, no estaban los 500 hermanos. Él se dio cuenta de que el Señor Jesucristo había dicho, id y esperar la promesa del Padre, porque yo rogaré al Padre que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él se dio cuenta de que en el día de Pentecostés, o de Shavuot, como se llama, las 50 días después de la Pascua, no habían los 500 hermanos, había 120. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar los discípulos en el aposento alto hasta la venida del Espíritu Santo? ¿Cuántos días? El Señor Jesucristo estuvo 40 días después de la resurrección con sus discípulos, ¿sí o no? 40 días, perfecto. Si Pentecostés significa 50, quiere decir que esperaron 10. Pero ¿y por qué no contamos los 3 que estuvo muerto? Porque estuvo 3 días muerto, 40 días resucitado, son 43. ¿Hasta 50 cuánto hay? 7, otra vez el numerito 7. 7 días esperando. En 7 días la congregación perdió 280 miembros. Si había 500 cuando ascendió y cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, había 120, quiere decir que 280 hermanos no estuvieron en el culto más bonito del año, que fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Dónde estaban? No lo sé, pero no estaban. Pero esos 120 establecieron la iglesia y comenzaron por todas las naciones de la tierra predicando el Evangelio. Cuando llegue hasta el último rincón de la tierra, dice, entonces vendrá el fin. La iglesia empezó con poder y no va a terminar en una decadencia total. Es verdad que la iglesia ha pasado por crisis, por problemas, por luchas, por dificultades, por tormentas, todo lo que ustedes quieran. Pero sí es verdad que lo que viene es igual que lo que fue. Quiere decir que la iglesia va a entrar en una revolución espiritual en los últimos tiempos tremenda. Por eso desde hace 5 años el Señor viene hablando a la iglesia de una forma tremenda como hacía décadas que no lo hacía. Desde aquellos días de la pandemia el Señor viene hablando y sacando a la luz lo bueno y lo malo de todos y cada uno de nosotros. Esa fue la primera señal profética, la creación de un pueblo internacional que no está limitado por el espacio, por el tiempo, por las razas, por los idiomas. La iglesia comenzó a predicar el Evangelio hace 2000 años, pero algo tuvo que surgir también como parte del plan de Dios, y es la restauración nacional de un pueblo que hacía 2000 años que había sido sacado, expulsado de su tierra. Porque en el año 120 y pico aproximadamente, las legiones romanas decidieron arrasar para siempre un pueblo que se llamaba Israel. Ese nombre Israel aparece solamente en una persona en la Biblia, ¿os dais cuenta? Hay gente que tiene nombres parecidos por aquí y por allá, pero el nombre Israel es un nombre muy interesante porque es un nombre inventado por Dios. Y en cada una de sus letras, miren, por ejemplo, en la primera, la letra Yod, aparece Yishat y Jacob. En la letra Sin aparece Sara. En la letra Resh o la R aparece Raquel y Rebeca. En la letra Aleph, que sería la A, aparece Abraham. Y en la letra Lam, que es la L, aparece Lea. Están todas las matriarcas y todos los patriarcas. Y si coge las 3 primeras, que significa Yashar, y la segunda es él, significa camina recto delante de Dios. Has caminado torcido, pero a partir de ahora tienes que recordar que en tu genética
llevas profecías, llevas historia y tienes que comenzar a caminar de una forma diferente delante de mí. Ese pueblo fue arrasado de la faz de la tierra en el 100 y pico después de Cristo. Las legiones romanas decidieron cambiarle el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, para que nunca más se recuerde que aquí hubo una ciudad llamada Jerusalén. Y a este país lo vamos a llamar Filistea o Palestina. De ahí viene el nombre Palestina. No es un nombre nuevo, es un nombre que viene desde hace 2000 años. Y es curioso porque los palestinos que no existían en aquella época jamás le hubieran puesto un nombre que no saben pronunciar. Quiero decirles que los árabes, los palestinos, no saben pronunciar la letra P. Por lo tanto, ponerle a tu país un nombre que no sabes ni pronunciarlo es una incoherencia. Lo interesante es que en mayo de 1948, en un día, como dice la Biblia, en unas horas, resurgió como al ave fénix un pueblo prácticamente de la nada. Y desde ese año hasta hoy en día se han comenzado a producir una serie de cambios, de revoluciones en el mundo espiritual tremendas. Porque todo lo que pasa arriba se refleja abajo, ¿verdad? Porque lo natural, repito, es un reflejo de lo natural, de lo espiritual. Desde ese momento hasta el día de hoy comenzó una cuenta regresiva, pero había algo que era un factor fundamental y era la recuperación de la ciudad de Jerusalén para que ya no estuviera más bajo el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles terminó en 1967, cuando por fin pudieron volver a recuperar la ciudad de Jerusalén. Y es una ciudad que todo el mundo la desea, los musulmanes la desean, los cristianos la desean, los católicos la quieren, los judíos la quieren, todo el mundo la quiere. Y por eso en los últimos tiempos Israel se verá en una encrucijada y todas las naciones de la tierra se volverán contra ellos. No les quepa la menor duda, Ganarán por aquí, ganarán por allá, pero tarde o temprano Israel se verá encerrado y la única ayuda que tendrán es como Noé podía solamente mirar en una sola dirección, hacia arriba. La única ventana que había no estaba a un costado, sino estaba arriba, para que mirara solamente a la ayuda del Eterno. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el cual hizo los cielos y la tierra. A partir de ese momento, de esos años, comenzaron a producirse una serie de cambios tremendos. Ahora, una de las señales que nosotros vamos a ver, repito, es que hay un sueño que los judíos han tenido por 2000 años y aún no lo han visto cumplido. Y es la reconstrucción de su templo. Sería el tercero. El primero lo hizo Salomón y lo reventaron los babilónicos. El segundo se hizo después de la época de Esdras, Nehemías y Esther y lo rompieron los romanos. El tercer templo en el mismo lugar, en el monte Moriah, está todo listo, está todo absolutamente preparado. Las trompetas, las copas, los vestidos, las piedras, el altar, todo está preparado y dispuesto para subir en cualquier momento y poner el tercer templo. Lo interesante es que nosotros tenemos una información que ellos no tienen. Y es que la Biblia dice que se levantará en los últimos tiempos un personaje siniestro que recibe muchos nombres. El único que lo llama anticristo es Juan, pero nadie lo llama así. Pablo nunca habla del anticristo. Pablo habla del hombre de pecado, del inicuo, del hijo de perdición. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Recibe varios nombres porque cada nombre te revela su esencia, su naturaleza, su modus operandi, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ese hombre se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y se levantará contra todo lo que es objeto de culto. Le decía al pastor cuando vi a estos hermanos que se van a ir a Uganda, si no recuerdo mal. Nosotros estuvimos trabajando años en Kenia, en una población llamada Malindi. Allí abrimos una granja para recoger niños de la calle. Estuvimos en África años trabajando. Que ayer o antes de ayer, a 250 hermanos nuestros, cristianos evangélicos, le prendieron fuego en Nigeria y murieron. El mundo no habla de esto, ¿verdad? Hablan de otras cosas. Pero sin embargo, 250 hermanos nuestros ayer dieron su vida por la causa de Cristo en Nigeria. Y miles han tenido que salir huyendo. Y uno de los países del mundo donde más rápidamente está creciendo la iglesia, ¿saben dónde es? En Irán, la antigua Persia. Hay miles y miles de hermanos nuestros en Persia por los cuales tenemos que orar, que Dios los cubra, que Dios los proteja, que Dios los ayude, porque estamos viviendo tiempos realmente interesantes
Pero allí está la iglesia, allí está brillando el pueblo de Dios. Y llevan 47 años orando nuestros hermanos para que se abra el cielo y puedan predicar la palabra con total libertad y no ser torturados en una cárcel hasta la muerte, como muchos lo están haciendo lamentablemente en los últimos años. Lo que quiero decir con todo esto es que las señales están, los tiempos se están acortando de tal manera que el apóstol Pablo dice, pero dejadme que os diga algo. La venida del Maestro no se podrá producir, y emplea la palabra parousia con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor vendrá, pero no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Casi me atraganto. Pero llegué. Es interesante notar esto. Antes tiene que venir la apostasía. La pregunta es, ¿qué es eso de la apostasía? Es la pérdida de los valores absolutos. Todo es relativo. El otro día se casó un hombre con una gallina. Se operó un hombre, se gastó 14.000 euros porque su ilusión era convertirse en un perro, un collie. En un perro se operó. Y va por la calle. Es impresionante. En mi época mi padre se te quedaba mirando y te transmitía un mensaje que ni WhatsApp, ni Telegram, olvídate de esas vainas. Mi padre me miraba y lo entendía al momento, tú. Al momento. Me decía telepáticamente, Manolo, o te estás quieto o cuando llegue a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar. Yo lo entendía, tú. Y no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada, no había redes sociales, pero había jarabe de palo, amigo. Había esto se entendía que no vea. Esto siempre tenía cobertura. Esto siempre tenía cobertura, de noche y de día. Se va la luz, no importa, yo lo tengo aquí bien puesto, amigo. Hoy en día los niños hablan y los padres se callan. Es increíble. Mi padre me decía, ¿no quieres comer ahora a mediodía? Se lo pones a la noche a cenar. Hoy en día la abuela dice, ¿qué quiere comer el niño? ¿Un huevito? ¿No quieres huevito? ¿Quieres pescadito? Todo al revés, todo totalmente al revés. No hay respeto, no hay un mínimo de temor. Los colegios son un desastre. En las iglesias muchas veces son circos en vez de iglesias. Lugares donde uno viene a buscar trabajo, la novia, el novio, lo paso entretenido. Es increíble el mundo en que vivimos. La España, yo sé que a lo mejor hay muchos hermanos de otros países aquí, pero nosotros que somos de aquí, España no tiene nada que ver con la España de hace 5, 6, 7 años atrás. Nada que ver, no tiene nada que ver. Las Islas Canarias, dormíamos con la puerta abierta, con las llaves en los coches. Es increíble, todo eso se ha perdido. La apostasía es todo vale, no pasa nada. Ya lo malo ahora es bueno, lo bueno es malo. Lo dulce es salado, lo salado es dulce. Eso dice la Biblia que tenía que venir en los últimos tiempos. Donde ya todo vale. La inmoralidad en las iglesias, ya hemos superado al mundo, hombre. Ya no hay que ir al mundo para ver casos de inmoralidad. Aquí tenemos todos los que quieras. Entonces todo eso lamentablemente es una de las señales proféticas que nos dice, cuidado, guardar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor, mi querido hermano. No es que todo vale, no. Nosotros nos llevamos por la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá, dice el Señor. Y esa es una de las señales que ya estamos viendo, o no lo estamos viendo, hermano. Pongan la televisión. Vayan a la escuela, vayan por las calles. Y uno dice, pero Dios mío, si es que yo me siento como un bicho raro, me siento como un extraterrestre. Pero otra de las cosas que va a ocurrir es la manifestación de un sistema, entre comillas, de valores, un sistema político, social y hasta económico que va a tratar de controlarnos. Y alguna gente dice, no, yo no voy a entrar en ese juego, si es que ya estamos controlados. Me pasó una vez en Zaragoza que pasábamos por una construcción, habían hecho un hueco enorme y pasábamos y le dije al que me llevaba, oye, ¿qué están haciendo aquí? Dice, no, aquí están haciendo una logística de Amazon europeo.
va a ser como un almacén de distribución de productos de Amazon. Ah, vale. Y cuando nos fuimos, empecé a recibir en el teléfono mensajitos de Amazon. Un día hablé, no sé por qué, del ayuno intermitente. Yo no he hecho ayuno intermitente en mi vida. O se hace o no se hace, ¿no? Ayuno intermitente. Oye, estaba echándome la siesta, porque yo soy un hombre de siesta. Esa es la santa siesta, ¿eh? Y me empiezan a llegar mensajes de ayuno intermitente. Es increíble. El control absolutamente en todo. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Alguien dijo hace años, el que no sepa moverse en internet será el analfabeto del siglo XXI. Tú ves a las pobres gentes mayores en los bancos que los pobres no se enteran. Sin embargo, cualquier teléfono que utilicemos nosotros hoy en día tiene más tecnología que el primer Apolo cuando fue a la luna. Es increíble. Y estamos viendo cómo todo se está unificando de tal manera que la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Dónde encajamos? ¿Dónde nos metemos? La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que seguir siendo luz y sal de la tierra. En otras palabras, es tiempo de hablar, no es tiempo de callar. El mundo nos quiere callar. El mundo no quiere que abramos la boca. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra casos sorprendentes, como por ejemplo el de Juan el Bautista. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que tenía que denunciar el pecado de Herodes? Cállate la boca. La mujer que tienes no te es lícito tenerla porque se la has robado a tu marido. Y eso se lo dijo Juan el Bautista. ¿Y qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Si tú quieres ser diplomáticamente correcto, no te hagas cristiano. Si quieres quedar bien con todo el mundo, no te dediques al ministerio. Porque en el ministerio, cuando prediques la verdad, habrá gente que se sienta ofendida por la verdad. Es que ya le pasó al Señor. Señor, hoy la gente se ha ido ofendida porque has dado leña. Y el Señor le dice, ay, va a ir a buscarlo porque le voy a pedir perdón a todos. No. Si queréis vosotros marcharos con ellos, aprovechar también. Hay una crisis de santidad, hay una crisis de verdad, hay una crisis de identidad. La gente a veces no sabe realmente el tema de Irán, el tema de Israel, el tema de los palestinos. Hay un cacao, hay un lío en el ambiente y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que posicionarnos del lado bíblico, del lado de Dios. No del lado popular, no de la mayoría. ¿Qué opina Dios? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que vivir? Pregúntale al Señor. Tú no tienes que imitar las modas, tú no tienes que seguir los valores y principios de este mundo. Tú tienes que imitar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y si tienes que decir algo que ofende, allá ellos, mi hermano. El Señor Jesucristo recibió la invitación de un rey para ir a predicarle. Y el Señor le dijo, decidle a esa zorra. Imagínate tú que recibiéramos la invitación del rey de España y que le contestamos de esta manera. Madre mía. Pues el Señor lo dijo, no se casaba con nadie. No te puede llevar bien con todo el mundo. Si te quieres llevar bien con todo el mundo, probablemente te vas a llevar mal con el Señor. Y aquí de lo que se trata es de someterme al Señor, de sujetarme a su palabra. Y puede ser que en tu trabajo, puede ser que en tu familia te hagan el vacío, se burlen, se ríen de ti. Pero mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Por un camino vendrán y por 7 huirán, dice la palabra. Y tenemos que tener las ideas claras. Y lo primero que tenemos que tener claro es que no hay salvación fuera de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener claro que solamente hay 2 lugares donde una persona puede ir cuando se muera: cielo e infierno. El cielo para los malos y el infierno para los buenos. Perdón. El cielo es para los malos que se arrepintieron y el infierno es para los buenos que no se quisieron arrepentir y creían que eran buenos. ¿Qué te parece? Así que, mis queridos hermanos, no hay limbo, no hay purgatorio, hay cielo o hay infierno. Bueno, es que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, puede ser que sí, pero al cielo no. Jesús dijo en Juan capítulo 14, sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Felipe, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Puede ser que a la mujer a usted le enseñaron otra cosa, pero Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él. Y más adelante la Biblia dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino solamente el nombre de Jesucristo.
Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que solamente Cristo Jesús. Por lo tanto, usted hoy está en el lugar idóneo para salvar tu alma, mi querido hermano y amigo. Porque en esta vida estamos de paso. El otro día entró a la iglesia, hace un par de domingos, un matrimonio de nuestra congregación y venían como muy afectados. Y les pregunté, hermanos, ¿qué os pasa? Os veo así un poquito golpeados. Me dicen, nuestro vecino. Eso que suena, no lo apagues. Es que quiero que sepan que cada vez que oigan ese sonido, son misiles que están lanzando contra la ciudad de Jerusalén y contra Israel. Es una alarma que tenemos nosotros en nuestros teléfonos. Nuestro vecino se acaba de tirar y se ha matado. Un vecino de unos hermanos nuestros en la iglesia. Hay tanta desesperación. La tasa de suicidio se ha disparado de tal manera porque la gente está vacía, está desorientada, está confundida. Probaron la droga, probaron el sexo, probaron la religión, probaron de todo. Y ahora se dan cuenta de que el vacío sigue siendo peor que antes. Porque nada ni nadie te puede llenar en esta vida más que solamente el amor y la presencia del Señor Jesucristo. Él es el único que puede calmar tu sed espiritual, llenar tu corazón. Y Él quiere que estés preparado porque miren, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Creen que Él no tiene ganas de venir y llevarnos con Él? Por favor, por supuesto que sí. Pero mis queridos hermanos, estamos en tiempos en los que la puerta del reino de los cielos está abierta. No te quepa la menor duda de que el Señor Jesucristo volverá, pero esta vez no pasará desapercibida su venida. No lo verán allí unos poquitos pastores y después unos magos que vinieron de no sé qué dónde, sino que en esta ocasión cuando Él venga todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos y establecerá su reino sobre la tierra. Pero todo eso se va a llevar a cabo, pero todavía no ha llegado el momento. El momento ahora es de salvación. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el momento de venir arrepentido al Señor y pedirle perdón por los pecados que todo el mundo sabe que has cometido y por aquellos que nadie ha visto jamás que los has hecho. Pero el Señor Jesucristo te ama y murió en la cruz por ti, por tus pecados, para que tú no fueras un pecador, para que tú no fueras una persona vacía, confundida, acomplejada, con problemas constantemente, con depresiones, con manía, sino que fueras libre, completamente libre. Y puedas dormir en paz, como dice el salmista, en paz me acostaré, aleluya, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hoy el Señor te está llamando, golpeando a la puerta de tu corazón, de tu voluntad. Y quiere cambiarte y quiere transformarte. Por eso Él todavía no ha venido. No porque no tenga ganas, sino porque Él te está llamando para que tú hoy puedas nacer de nuevo. Y te vas a dar cuenta que cuando tengas un encuentro y una experiencia con Él, no vas a tener que drogarte más. Te va a dar asco la droga. Te vas a poner lo que quieras y te va a dar asco. Y no te va a dar ningún efecto. Porque las drogas son el efecto que el diablo ha imitado de la verdadera paz y de la tranquilidad, calma y sosiego que solamente da el Espíritu Santo cuando mora en un corazón. Te vas a dar cuenta de que no hace falta tener para ser feliz, sino hace falta ser para ser feliz y tener la bendición de Dios sobre tu vida. Porque te vas a dar cuenta de que no hace falta tener mucho para sentirte seguro, sino que lo poco con la bendición de Dios es más que suficiente. Por eso yo quiero llamar en esta tarde a los que tal vez no han recibido nunca. Es la primera vez en mi vida que estoy en esta congregación, por lo tanto no conozco a nadie. Pero yo quisiera que los que en esta tarde están aquí entre nosotros, que les gustaría entregarle sus vidas al Señor Jesús. Estar preparado para que cuando Él venga te vayas con Él. Y no hayas perdido esta vida y la otra vida. Aquí, hoy, es el momento especial para rendir tu corazón al Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos un momentito, por favor. Tal vez los hermanos de la música, ¿verdad?, nos pueden ayudar. Y quiero invitar a ese joven, a esa persona, a esa mujer, ese matrimonio, esa familia,
que tal vez estás aquí hoy por primera vez o has estado muchas veces, pero tú nunca le has entregado tu vida a Cristo. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es estar con el Cristo de la iglesia, que es muy diferente. Y no te invitamos a una iglesia, te invitamos a que recibas a Cristo, el Cristo que está vivo. Porque si Él no estuviera vivo, ¿qué hago yo aquí en esta plataforma hablando de un muerto? A mí no me liberó un muerto, a mí no me sanó y me salvó un muerto, a mí me sanó un Cristo que venció a la muerte al tercer día. Y dice, no busques entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. Así que en esta noche, si le quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, ven aquí adelante.